Muy buenas, mi nombre es Kevin Rodrigo García Hernández, soy de la Universidad Don Bosco. Hoy les vengo a hablar sobre una tarea de consolidación de estado financiero dirigida por el docente licenciado José Alejandro Carillas. Hoy el tema a discutir será el taller sobre un trabajo teórico de análisis de los aspectos técnicos y legales que rigen los fondos de inversiones en El Salvador. Para comenzar, diremos, ¿qué son los fondos de inversiones? Los fondos de inversiones son mecanismos que a través de los cuales un gran número de personas aportan dinero para formar un fondo común, con la expectativa de obtener rendimientos más atractivos de los que podrían obtener participando individualmente. Podemos mencionar que para invertir en los fondos de inversión no es necesario contar con gran capital, ya que es administrada por una sociedad profesional, por, pudiendo denominarse gestora. Asimismo, los fondos de inversión participan en el mercado de valores como inversionistas institucionales. La rentabilidad de las inversiones dependerá del tipo de fondo que elijamos, de nivel de riesgo que querramos y de las aportaciones adicionales que hagamos, ya en los plazos que nosotros mismos pudiéramos escoger. Un fondo de inversión agrupa las cuentas individuales de muchos inversionistas y les invierte en bolsas de forma diversificada en distintas opciones para crecer en dinero, procurando el mejor rendimiento posible a un bajo rendimiento de la sociedad gestora, que elija invirtiendo las aportaciones del fondo en distintas combinaciones. Estas opciones pudieran ser como los bonos, las acciones titulares certificadas de inversión, proyección de inmobiliario, entre otros instrumentos financieros. Podemos también mencionar que un fondo de inversión, dado su tamaño, puede abrir la accesibilidad mejorando rendimiento y ofreciendo una mejor posibilidad de contar con un portafolio personal en el cual este portafolio nos maximiza los ingresos y minimiza los riesgos, para así realizar inversiones de periodos de largo tiempo. El funcionamiento de los fondos de inversiones es un patrimonio formado por las aportaciones de un número variable de inversionistas. Esto se los podemos llamar como participantes y generarán un monto diverso para la inversión. ¿Qué cantidades en el mercado de fondos de inversión? ¿Qué entidades participan en el mercado de inversión? La operadora de fondos, compañía gestora que gestiona los recursos que se destinan para invertir en los fondos. Esta entidad debe ser independiente de un grupo financiero y aunque no sea requisito, generalmente es una subsidiaria. Comercializadores de fondos de inversión son empresas autorizadas para realizar la comercialización de fondos de inversión. Su tarea fundamental es captar el dinero de los inversionistas. En el fondo, a cambio de clientes, recibe títulos representativos de fondos de inversión en los que ellos podrán invertir. Los proveedores de precios. Estas entidades tienen por tarea principal proporcionar el precio de los valores que componen una cartera de inversión de fondos. Los precios de los activos de fondos son la parte fundamental para conocer el valor que diariamente los fondos deben dar a conocer a un público inversionista. Las aluadoras realizan los cálculos de forma diaria. Los precios de todos los fondos de inversión autorizados en el mercado de valores. Los proveedores asignarán un precio a cada componente del fondo de inversión. En todo esto podemos mencionar quiénes pudieran intervenir en los fondos de inversión. Podemos mencionar que los que pueden intervenir serían los auditores externos de alguna entidad, el Banco Central de Reserva, la Bolsa de Valores de El Salvador, Central de Depósitos de Valores, Cedeval,
clasificadora de riesgo, comité de vigilancia, partícipes personales naturales y la superintendencia del sistema financiero, como la sociedad gestora. Los fondos de inversiones en El Salvador, podemos decir que estos pueden ser de fondos financieros, ya que son los que tienen como actividad principal la inversión o administración de los activos financieros. Podemos decir que tales como el dinero, los valores, los mobiliarios, los pagarés, letras de cambio o los certificados de depósito, los fondos colectivos de activos de mercado monetario. Este tipo de fondos generalmente invierten en activos financieros. Podemos decir que este es de corto plazo en el mercado monetario. Fondos colectivos no financieros son aquellos que operan sobre los valores de carácter fijo. De estos podemos mencionar, eh, eh, que se pueden relacionar principalmente con fondos de inversiones de inmobiliaria, valor de dinero. Es necesario tener en cuenta que los recursos de inversiones es en largo plazo. Con esto podemos decir que los proyectos que generan flujos de operativos de ingresos, estos se pueden relacionar con el tiempo. De tal razón, se toma el dinero como un bien que posee, entre otras funciones, que estas pueden ser de medio pago, de atesoramiento y de cuenta. La bolsa de valores son un tipo de mercado organizado y especializado, ya que en ellos se transan títulos valores por medio de intermediarios autorizados. El portafolio o cartera de inversión, dado que los fondos de inversiones son intermediarios financieramente, podemos decir que cuyo origen son las participaciones de pequeños y grandes inversionistas, que estos pueden ofrecer a los participantes una gama de valores, los cuales conforman un portafolio de inversión. Esto hace necesario dar a conocer sobre la teoría de los portafolios. Sociedades gestoras. Paso a seguir para la constitución e inicio de operaciones de una sociedad gestora. Podemos destacar o mencionar que para realizar una sociedad gestora se deberá de solicitar una autorización de constitución, publicación de solicitud de la constitución, otorgamiento de escritura de constitución, inscripción en el inscripción en el registro de comercio, autorización para el inicio de operaciones, publicación de inicio de operaciones. Las gestoras deberán de estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Una de ellas es la Atlántida Capital S.A., gestora de fondos de inversiones. La gestora de fondos de inversiones, Banda Agrícola S.A. Y la SGB, Fondos de Inversiones S.A., gestora de fondos de inversiones. Podemos decir que como fondo de inversión, en uno de los casos de cerrado de inmobiliaria es la de la Atlántida, ya que como base de medición los estados financieros han sido valorados a costos históricos de las transacciones con excepción de inversión en títulos valores. Estas valoradas a costo de mercado. Sus estados financieros básicos estaban conformados por el balance general, estado de resultado integrado, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas explicativas y las inversiones financieras. La clasificación de las inversiones de acuerdo al manual y catálogo de cuentas de fondos es la siguiente: inversiones conservadas para su negocio, inversiones conservadas hasta su vencimiento y con inversiones disponibles para la venta. Podemos decir que por el tipo de las operaciones de esta gestora pudieron estar expuestas a los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, precio de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgo de operacional. Por el tipo de operaciones que esta gestora está expuesta, era lo siguiente. Como acabo de mencionar, en el riesgo de mercado podíamos decir que ellos podían tener riesgos en sus fluctuaciones de precios en el mercado, ya quiere decir por las monedas extranjeras o su tasa de interés. En el
registro, en el riesgo de tipo de cambio, podemos mencionar que el riesgo era que el valor de sus instrumentos financieros, sus fluctuaciones, tengan cambio, por lo mencionado anteriormente, en la moneda extranjera, en la tasa de interés. El riesgo que podían tomar era en los instrumentos financieros, debido a que los cambios eran en el mercado, como los intereses generados. Estos tenían cambio dentro del mercado, en el precio del mercado. Este riesgo es el que le da el valor de los instrumentos financieros y debía de fluctuar adecuadamente, cosa que no lo estaban cumpliendo. En el riesgo de liquidez, ese riesgo que en el fondo tengan dificultades para obtener financiamiento a la hora de cumplir los compromisos relacionados a los instrumentos. En lo de crédito, el riesgo que corrían era que una de las partes de los instrumentos financieros dejaba de cumplir con las obligaciones y estas causaban pérdidas por otros lados. Y en los riesgos de operaciones es la posibilidad de incurrir la pérdida debido a las fallas en los procesos de las personas que están en el sistema información, eh, y estos causaban unos factores externos. Como siguiente punto les hablaré sobre la ley de fondos de inversiones. Un fondo de inversión podemos decir que estará formado por un conjunto de aportes de diversos inversionistas, a quienes se denominarán partícipes. Será el administrador por una sociedad anónima, que se llamará gestora, por cuenta de riesgo de los inversionistas. El valor de los aportes de los partícipes, así como cualquier tipo de rendimiento que reciba, estará en función del resultado financiero de los activos del fondo. Esto podemos decir su clasificación, fondos de inversión abierta y fondos de inversión cerrado. Eh, 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 las funciones de las gestoras requieren la autorización previa de consejos y deberá realizarse de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Comercio. Este se publicará último el balance de cada una de las gestoras. La función se ejecutará siempre que no hubiere oposición después de 30 días de la referida publicación. Una de las causales de disolución y liquidación es que procederá a la disolución y liquidación de una gestora en los casos siguientes: A, por reducción del patrimonio por debajo del monto mínimo exigido según la ley, por incapacidad de la gestora, del patrimonio por debajo del monto mínimo exigido por la ley, y C, por las declaraciones judicial que la quiebra. ¿Cuál es la entidad que supervisa a los fondos de inversiones? La superintendencia. Entidad que regula es el Banco Central de Reserva, y el capital social. Este capital no podrá ser inferior a $500,000. Una junta directiva de la gestora es que debe de estar integrado por al menos 3 directores propietarios. La bolsa de valores. La administración y función de la bolsa de valores será la administrada por junta directiva no inferior a 7 miembros, de los cuales al menos 3 deberán ser miembros de la junta directiva de casa de corredores de bolsa. La junta directiva es una bolsa, tendrá entre otras, sin perjuicio de los establecidos en el pacto social, los siguientes atribuciones: reguladora, dictar y modificar los reglamentos y normas internas de la bolsa y emitir los instructivos a los cuales se sujetarán sus casas de corredora. B, fiscalizadora, velar por que en el desarrollo de las operaciones que se realicen se he de ser estricto, teniendo cumplimiento a los preceptores legales. C, disciplinaria, aplicar a las casas de corredoras y a sus agentes y demás personal las medidas disciplinarias establecidas en los estatutos de reglamento. D, administrativa, atender las organizaciones de la bolsa, lo cual debe de ser personal y medios necesarios para su funcionamiento. Los valores y sus negociantes. En esto podemos tener el mercado primario, que nos lo menciona el artículo 72 del Código de Comercio: la colocación de una emisión de valores de oferta pública inscrita en la bolsa y registrada en la superintendencia podrá verse dentro o fuera de una bolsa directamente.
por lo que la entidad emisora o a través de contratos de suscripción y colocación con casas de corredores, el registro no condiciará a dichos valores a ser transados únicamente en bolsa, o como nos menciona el artículo 73 con relación a mercados secundarios, las casas de corredoras deberán realizar dentro de una bolsa la negociación en mercado secundario de los valores inscritos en una bolsa. Cuando haya sido emitido por el banco o financiera, no podrán negociarse en el mercado secundario fuera de la misma, ni podrán ser remitidos anticipadamente con extensión de las acciones de dicha institución. Los auditores externos. Eh, Podemos decir que una obligación de registrarse, según como nos dicta el artículo 81, los auditores externos de las personas sujetas al régimen de la presente ley deberán registrarse en la superintendencia, para los que deberán de llenar los siguientes requisitos: estar inscrito en el registro profesional de auditores que lleva el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. B. Acreditar una experiencia profesional en el ejercicio de la auditoría externa de al menos 3 años, no haber sido condenado por delitos graves o contra el patrimonio o hacia la hacienda pública, y D. No ser deudores en el sistema financiero salvadoreño de crédito, a los que se les haya constituido una reserva de saneamiento del 50% más del saldo. El ejercicio de la auditoría, según como lo dicta el artículo 83, los auditores externos para registrarse deberán de ejercer ejercicio profesional de por lo menos 3 años y no haber sido partícipe por delitos contra el patrimonio o contra la hacienda pública. Sus cónyuges o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, sean accionistas mayoritarios. Ejemplo de fondos ejemplo de estados de situación financiera de fondos de inversión. Un fondo de inversión, un fondo de pensión en el patrimonio integrado por aportes de personas para su inversión en valores u otros activos autorizados por la Superintendencia de Pensiones, que administra una operadora de planes de pensiones complementarias por cuenta de riesgo de los que participan en el fondo. Como política podemos decir que la distribución de rendimiento, el fondo distribuye los rendimientos diariamente a través del cambio en el valor de valor, cuota y los pagos en el momento de liquidación de las participaciones y sus afiliados. Manual de constitución de la gestora. Estas pueden ser normas aplicables, descripción del proceso de constitución y detalles de documentos necesarios. Como objetivo de esto podemos decir que es maximizar la plusvalía sobre el monto intervenido a través de la administración de los títulos valores. Podemos mencionar que el rendimiento está relacionado con el comportamiento que éste pueda presentarse en el mercado de tales títulos, con la entrada a vigencia de la valorización de la cartera a un precio de mercado cuando existan ganancias o pérdidas netas. Como manual de contabilidad para fondos de inversiones, podemos mencionar que los fondos están sujetos a este manual, podrán procesar sus operaciones contables por medios que crean convenientes y siempre que permita sus análisis y supervisión. Para tal efecto, deberán presentar a la superintendencia previo al asiento en el registro del sistema de procesamiento de información contable, que ésta puede utilizarse para su respectiva verificación y autorización. Podemos decir que como autorización y modificación del sistema contable, el sistema contable consiste en los métodos de sistemas informáticos manuales de aplicación, formatos, políticas contables y registros establecidos para identificar, analizar y clasificar la información de las transacciones en el fondo. Dicho sistema puede comprender con un catálogo de cuentas y manual de aplicación que usará cualquier entidad, los registros contables, documentos y soportes y registros de los auxiliares, el procesamiento contable involucrado desde la iniciación
de las transacciones hasta su inclusión de los estados financieros. Y el proceso de información financiera deberá de estar empleado para presentar estados financieros, incluyendo las estimaciones y revelaciones más importantes. Con este punto también debemos de aclarar que los estados financieros deberán de presentarse de una forma clara, precisa y sencilla para que lo pueda leer el lector. Como registro contable, podemos decir que es una responsabilidad de la gestora el registro de las operaciones de fondo, desde la elaboración de los comprobantes, los documentos, el registro y los archivos de las transacciones, hasta la formulación de los estados financieros, y además informes para su correspondiente análisis e interpretación. La gestora deberá definir el perfil que deberá cumplir el contador que contraten para que realicen las operaciones contables del fondo, con el objetivo de que se lleven eficiente y eficazmente las actividades y operaciones que éstas puedan realizar. Los estados financieros mensuales, como gestora, deberán de presentar obligatoriamente la información financiera. Esta deberá ser mensual a cada fondo de inversión, la que deberá entregarse a la superintendencia en el término de 8 días hábiles siguientes al mes que corresponda. La información, como estados financieros semestrales y anuales, el fondo deberá presentar sus estados financieros mensuales o anuales a la superintendencia en los formatos, plazos, periodos, como la norma de agrupación dicte en el presente manual. Como reconocimiento inicial, podemos decir que para bajas de activo financiero, el fondo deberá dar de baja a un activo financiero o a una porción del mismo cuando los derechos contractuales al flujo de efectivo expiren a sus transferencias. El activo financiero y las transferencias cumplan con los requisitos para la baja en cuenta. Se deberá de considerar que el fondo ha transferido un activo financiero si ha transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero, pero asumiendo las obligaciones contractuales para pagarlos a uno o más compradores del activo transferido. Como notas adicionales, debemos de mencionar que el fondo podrá incorporar notas adicionales que estimen convenientemente para una mayor aclaración de sus cifras y operaciones, sin alterar el número correlativo designado a las notas establecidas en este manual, la forma como gestionan los riesgos y el cumplimiento de sus políticas adicionales. Se deberán de respetar de acuerdo al riesgo que puedan asumir, y estos riesgos pueden ser como el riesgo de mercado, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de interés y el riesgo en liquidez. Como una técnica para que la gestión integral de riesgo de las entidades de los mercados bursátiles, podemos decir que las entidades deben establecer un sistema de gestión integrado para los riesgos, que deberá entenderse como un proceso estratégico realizado por toda la entidad, mediante el cual identifiquen, miden y controlen, monitoreando y comunicando los distintos tipos de riesgos que en el mercado bursátil puedan entrar en expuesta. Deberán de llevar un sistema de control interno, ya que la gestión integral de riesgo incluye el sistema de control interno, que permitirá verificar el cumplimiento de las políticas, límites, procesos y procedimientos que estos estén establecidos para la gestión de riesgo de la entidad. Para este propósito, las entidades deben establecer los controles administrativos, financieros, contables y tecnológicos necesarios conforme a los estándares internacionales sobre la materia. Como rol de auditoría interna, la unidad de auditoría interna deberá incluir dentro de su trabajo exámenes a labor desarrolladas por la unidad de riesgo, caso de la entidad que no estén vinculados o conglomerados para poder subcontratar este servicio. Como oportunidad de registro contable, este deberá ser responsable de la gestora y la contabilización deberá de ser diaria.
de las transacciones que realice los mercados bursátiles para que sí lleven un orden cronológico que puedan corresponder a su naturaleza. Como conducta para las entidades de los mercados bursátiles, podemos decir que el código de ética o de conducta, las entidades deberán elaborar y mantener actualizado un código de ética o de conducta aprobado por la Junta Directiva, en el cual deberá contener como mínimo las políticas sobre los estándares éticos de conducta, gestión y control de conflictos de interés, operaciones con partes relacionadas, confidencial, así como la prevención de conductas que puedan implicar la manipulación o abuso de conformidad a lo establecido en las presentes normas. Información privilegiada. Se entiende por información privilegiada cualquier información concreta referida a la entidad, a sus negocios, fondos que administren a los valores, que éstas sean emitidas, que no haya sido divulgada al mercado y cuyo conocimiento por su naturaleza sea capaz de influir en los negocios resultantes de las entidades, en el comportamiento de los fondos administrativos, así como en el precio o cotización de los valores emitidos o cuotas de participación de los fondos de inversiones. Como medidas de seguimiento, dar a cumplir con lo que se presenta en la norma, que deberán verificar la ejecución de las políticas de manejo de la manipulación del mercado, así como los procedimientos adoptados y ejecución de las aplicaciones de dichas políticas. Como fondos de inversiones, los inmobiliarios son patrimonios independientes que administran sociedad gestora de fondos de inversión por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la inversión en bienes inmuebles para su explotación en arrendamiento y complementariamente para su venta. Los fondos de inversión inmobiliarios se constituyen como fondos cerrados y solo pueden asumir los riesgos inherentes a la actividad inmobiliaria, que es un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario. Los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario son patrimonios independientes que administran sociedades gestoras de fondos de inversiones por cuenta y riesgo de partícipes, cuyo objetivo primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción para su conclusión y venta y arrendamiento. Estos fondos deberán de ser de inversiones cerradas. Según como el Manual de Contabilidad para Gestoras de Fondos de Inversión, los instrumentos financieros derivados deberán de aplicar a los contratos de instrumentos financieros derivados que se han adquirido cuyo activo subyacente sea tipo de interés, tipo de cambio, instrumento financiero de deuda, instrumento financiero de patrimonio, entre otros. Como activo físico e intangible, podemos decir que esta sección aplica para todas las transacciones relacionadas con la propiedad, planta y equipo, activos intangibles y propiedades de inversión, como tratamiento específico definido para presentación de los estados financieros. Esto podemos decir que establece los métodos que deberán ser aplicados por el fondo para la presentación del balance general, del estado de resultado integral y el estado de flujo de efectivo, con la presentación que se refiere a la forma de incorporar la información contable en los estados financieros, de manera de tal que sea referida con incorporación y esta sea uniforme periódicamente tras periodo. Elaboración de estados financieros. La preparación y la elaboración indica los estados financieros que los fondos deberán publicar para presentar su información financiera, así como en el marco de notas mínimas a los mismos que estos deben observar al momento de realizar las revelaciones de información por cada línea del balance general, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Estos se elaborarán según el modelo establecido en el capítulo 5 del presente manual. Deberá de llevar también remisión de los estados financieros trimestrales y estados financieros anuales. Y gracias por su atención prestada. Que tengan un feliz día.
con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias.